Capítulo 38. Guión literario, guión técnico y storyboard. Descripción de sus elementos. Introducción. Existen infinidad de estilos y modelos para el desarrollo del guión tanto literario como técnico. Aquí solo se propone un esquema muy básico. Para una mejor profundización en relación al tema, existe infinidad de material bibliográfico especializado, ya que es un tema complejo. Este capítulo solo propone o esboza aspectos generales. Es importante mencionar que el material bibliográfico en relación al tema puede variar significativamente de un planteamiento a otro. También tiende a variar de acuerdo al contexto en el que se desarrollan estos manuales. Es decir, no es lo mismo guión literario, guión técnico y storyboard. Tampoco es sinónimo de guión técnico el storyboard, lo veremos más adelante, hechos ex profeso para el campo cinematográfico, que uno hecho para guión en otras disciplinas, como el dramatúrgico, el literario, el televisivo y qué decir del campo de la narrativa gráfica o para otros campos específicos. Incluso el modelo para desarrollo de guión puede variar según el género de historieta, ya que sus requerimientos pueden ajustarse a esquemas específicos. Ejemplo de ello, es el género de superhéroes, a diferencia de la tira cómica, del cartón político, del manga o de la historieta experimental de autor. De hecho, este capítulo está enfatizado al desarrollo de proyectos de narrativa gráfica de autor. En otro aspecto, también es importante reiterar que existen otras modalidades de lectura de la imagen. Ejemplo de ello es la descriptiva gráfica, que requiere para su producción, el recurso de la iteración en diversas modalidades y requiere un proceso de realización que se separa bastante del proceso de la narrativa gráfica. En este capítulo se dedica más espacio a la modalidad de narrativa gráfica. Para mayor información en relación a los esquemas de la narrativa gráfica, pueden consultarse los capítulos de Storyline organigramas dramáticos, así como moduladores de tiempo y moduladores de espacio. La importancia del consejo y opinión o prueba de mercado. Black Snyder 2010-27, propone una interesante dinámica en su libro sobre guión Salva al gato. Ya que recomienda pedir opinión, consejo o apoyo tanto al público común, así como personas especializadas en el tema o campo del guión, en torno a nuestro proyecto narrativo en desarrollo. Sugiere que el campo más propicio es cuando estamos atrapados mientras hacemos fila para algún servicio, ejemplo, sugiere la fila para pedir una orden de un vaso de café capuchino. Al respecto cita lo siguiente. Cuando estoy a punto de ir a venderle un guión a un estudio, cuando estoy trabajando en una nueva idea para una película o cuando tengo 4 o 5 ideas y no sé por cuál decidirme. Hablo con profanos. Hablo con ellos mientras los miro a los ojos. Si se apartan o desvían la mirada, es que los estoy aburriendo. Y sé que mi exposición tiene algún problema. Así que antes de abordar a la siguiente víctima, me aseguro de haber corregido las secciones en que flojeara o los puntos débiles que pudiera tener la primera vez. Y lo mejor es que me lo paso en grande. ¿Puedo pedirle un favor? Estoy trabajando en mi idea para un guión y me gustaría saber qué le parece. Si consigues captar su atención, si consigues mantener su atención, si quieres saber más acerca de la historia que le estás contando, entonces es que tienes una buena idea para una historia. Puedes complementar este bloque con el capítulo premisa y conflicto. Observaciones y opiniones críticas. Aunque el planteamiento de Snyder lo especifica para el desarrollo de la premisa, puede ser totalmente recomendable para todas las fases o bien otras fases específicas del proyecto narrativo. Lo ideal es también en lo posible, solicitar observaciones y crítica constructivas, no solo buscando engrandecer el ego, sino mejorar el proyecto. Quizás habrá comentarios destructivos o desesperanzadores, pero estos deben tomarse como una oportunidad para poder mejorar los aspectos criticados o los puntos que requieren una depuración o corrección incluso. Pero nunca como una excusa para desanimarnos, al contrario, esto debe representar un reto. En resumen, una de las ventajas más interesantes que tiene esta dinámica, si la vemos desde el punto de vista constructivo, es que puede ayudarnos a optimizar tiempo, dinero y esfuerzo. Aunque es también importante ponderar el grado en que debemos permitir que esas opiniones u observaciones no manipulen o desvirtúen la idea original, a menos que la mejoren. Confiemos en nuestra intuición. Buscar también un balance y equilibrio entre la determinación y la flexibilidad para aceptar críticas, pero no permitir una manipulación o saboteo del proyecto. Balance, equilibrio e intuición.
Diferencia entre la escaleta verbal y el guión literario. La escaleta verbal se distingue del guión literario en que la escaleta verbal es la fase que consiste en fragmentar la historia barra argumento barra idea en descripciones que posteriormente conformarán a diálogos, lo que dirán los personajes, de acciones, lo que harán los personajes barra lo que sucederá a los personajes. 2. La fase de la escaleta verbal consiste entonces en la experimentación sobre los modos de contar la historia y elegir la que refuerce la idea o concepto, de ensayo y error de ideas como parte de la experimentación. C. Desglosa y fragmenta los contenidos que posteriormente conformarán viñetas y golpes de efecto. D. Desarrolla las ideas, describiendo a detalle cada uno de los fragmentos realizados, y ordenar las acciones, ya sea de manera cronológica o ilógica según adecuaciones fundamentadas en el argumento y trama maestra, o bajo alguna modalidad concreta que refuerce la historia. F. Adecuar las acciones desarrolladas tomando como referencia el storyline o organigrama dramático que desglose la idea o historia en F1, línea de tiempo o línea maestra. F2, actos. F3, secuencias y puntos de giro. Algunos teóricos recomiendan llevar un control agregando títulos, subtítulos a las secuencias, puntos de giro y escenas, esto con el fin de ordenar, clasificar. Para más información consultar capítulo moduladores de tiempo. F4, escenas. F5, golpes de efecto, tiras y viñetas. En resumen 1. La escaleta verbal describe información que se utilizará para diálogos y acciones. 2. El guión literario muestra los diálogos. Importante: las acciones no se describen en el guión literario, solo se da referencia del lugar y tiempo en que ocurren, ya realizados en la fase de la escaleta. Todo este aspecto del guión literario se realiza bajo algún modelo específico de guión literario que muestre a interior barra exterior y día barra tarde barra noche. Guión literario. El guión literario es una depuración y resultado de la escaleta verbal y visual de acuerdo al tipo de proceso creativo de los autores, en la cual se desglosan a detalle y depuran los diálogos y describen los elementos que participan en la narración. Se insiste, el guión literario básicamente muestra de dónde y cuándo se desarrolla la historia interior barra exterior. B. Diálogos de los personajes y actitudes. Quien barra modo barra diálogo. Mostrar la información lo más precisa posible. Finalidad: optimizar medios. Es importante mencionar que la función que tiene tanto el guión literario como técnico, es mostrar la información lo más precisa posible. Ya que generalmente el desarrollo de un proyecto creativo, puede estar sujeta a una división de trabajo, en la cual se reparten la tarea por funciones específicas. La precisión de la información contenida en los guiones literario y técnico tienen la función de optimizar tiempo, dinero y esfuerzo del equipo, ya que desarrollado el guión literario en teoría, debe servir de referencia directa al dibujante para el desarrollo visual de la escaleta visual, materializándolo después como un resultado depurado y corregido en el guión técnico y posteriormente en el storyboard como un borrador final y mejorado. Esquema de guión literario. Este es un esquema básico. Para mayor información es necesario que consultes material bibliográfico especializado en el tema. Página 1, viñeta 1, descripción: momento barra lugar. Interior barra exterior, día barra tarde barra noche. Ejemplo: exterior barra tarde, gasolinería en el desierto. Descripción: acción: los últimos rayos naranja del sol iluminan la tarde en que llega trabajosamente un automóvil destartalado y polvoriento a la gasolinera. Con claras huellas de deshidratación, desciende del vehículo Emiliano a buscar al despachador para que lo atienda. Nombre del personaje: Emiliano. Exclamando en voz alta: «Hola, ¿hay alguien ahí?». Importante: nunca se debe mezclar la función de la escaleta verbal con la función del guión literario. El guión literario supone un proceso en el que las descripciones se convierten en diálogos y acciones concretas. Tampoco se mezcla con el guión técnico. Es decir, no se agregan descripciones de tomas barra encuadres barra angulaciones barra composición visual, etc. Materiales de apoyo para desarrollo de guión. Zelch es un software para desarrollo de guión literario. Para consultar más ejemplos, enlazar con el código QR. Guión técnico. Al igual que en el caso del guión literario, existe infinidad de modelos o estilos de esquemas para el desarrollo del guión técnico. De igual manera, se sugiere consultar material especializado en el tema, ya que en estos capítulos se muestra información básica o de referencia. Es importante aclarar e insistir que no son en absoluto sinónimos, la escaleta visual, ni el guión técnico ni el storyboard, debido a lo siguiente: diferencias entre escaleta visual, guión literario y storyboard. La escaleta visual, algunos de sus sinónimos son thumbnails o bosquejos miniatura, esquematiza y boceta. La escaleta verbal puede derivarse de la visual y viceversa, ya que hay guionistas y dibujantes que tienen procesos creativos más visuales. Es decir, no conciben en palabras, sino en imágenes. De ahí que algunos inicien con la escaleta visual en lugar de la verbal.
La escaleta visual supone un paso previo o posterior a la escaleta verbal. Puede considerarse un pre-storyboard o un pre-guión literario, en tanto que la función de la escaleta visual es experimentar, hacer pruebas, y generar dinámicas de ensayo-error con objeto de buscar las mejores posibilidades y soluciones del diseño de panel o viñeta, así como de página. Para más información consultar capítulo sobre el tema Panel Break y Page Break, el capítulo sobre de puesta en página, así como el de moduladores de tiempo, moduladores de espacio, escaletas y storylines. En la fase de escaleta visual, se comienza a generar entonces, esbozos de la fragmentación de línea de tiempo en actos, secuencias, puntos de giro, escenas, golpes de efecto, paneles o viñetas. También hace una esquematización previa al desglose de la información visual en paneles o páginas a modo de thumbnails o bosquejos, bocetos miniatura, esquemáticos. Puede utilizar para esta fase algunas herramientas de apoyo, tales como maquetas de las locaciones o figuras 3D en plastilina de personajes, vehículos u objetos. B-técnico: descripción de ángulos, encuadres, sin apoyos gráficos. Sistematiza. El guión técnico es una visión esquemática del storyboard, ya que el storyboard es eminentemente visual y la función que tiene el guión técnico es describir los aspectos técnicos, desglosando viñeta por viñeta desde los aspectos siguientes: 1 tipo de encuadre, 2 tipo de angulación, 3 número de secuencia, 4 número de página, 5 descripción del diálogo, 6 recurso narrativo a utilizar, si es el caso. 7 relación imagen-texto, 8 relación viñeta de viñeta. Esquema: guión técnico, fuente canal Balam tutoriales. Nombre: proyecto, página. No. De página: tipo de encuadre barra angulación, tipo de recurso, relación imagen-texto y barra viñeta de viñeta, descripción de la viñeta, diálogos barra efectos de sonido barra efectos de movimiento de cámara. ¿Alguna observación adicional? 111C Storyboard: esquema con apoyos gráficos. Visualiza versión final o definitiva del planteamiento. Las características que posee y diferencias entre storyboard y guión técnico son los siguientes: es la versión corregida y mejorada de la escaleta visual a partir del page break, así como del panel break. Es decir, en qué cantidad de viñetas y de páginas se contendrá el proyecto en su totalidad. Esboza el espacio tentativo. La escaleta visual y el storyboard tendrá planteamientos corregidos, resultado de la escaleta visual, resultando en una estimación más real. Si la escaleta visual esboza y esquematiza las posibles composiciones de cada panel o viñeta, en el storyboard, habrá referencias gráficas o ilustraciones propiamente dichas que ayuden a tener una referencia más real de 1 composición de página, 2 relación figura-fondo, 3 tipos de encuadres y angulaciones, 4 paleta cromática, 5 estética visual y referencias estilísticas, arte, 6 tipo de viñetas, tipografía, etc. 7 diseño de globos y su distribución en página. 8 otros aspectos, actividades sugeridas barra ejercicios, hacer revisión de algunas historietas, de hecho se recomienda que sean historias autoconclusivas, novelas gráficas o un proyecto personal. Ya hecha la revisión, el ejercicio consiste en hacer una adecuación o adaptación del primer capítulo o un fragmento a los formatos aquí revisados. Se sugiere revisar los capítulos recomendados, así como también la bibliografía. Se recomienda además revisar material adicional escaneando el código QR.